los compañeros que solicitan ingreso. Muy bien, jóvenes, entonces estábamos viendo los derechos colectivos y por qué la denominación, veíamos por qué se les llama derechos colectivos. Inicialmente, también por la filosofía especialmente idealista, jóvenes, y la corriente idealista y la corriente política liberal, pues le dio mucha prioridad al individuo, a la persona, considerada individualmente, al ser humano, considerado individualmente y no tanto como colectivo, y veíamos precisamente a partir de esa corriente de pensamiento empezó a formarse el Estado, a constituirse el Estado de Derecho desde esta perspectiva, jóvenes. De esa cuenta, pues las normas jurídicas internacionales, hablábamos el otro día del pacto internacional, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, consagró los derechos individuales de las personas de carácter, valga decir jóvenes, de carácter personal, individual. Se consagraron precisamente los derechos civiles y políticos. Y ya en la segunda generación de derechos humanos, siempre desde la perspectiva de la corriente liberal individualista, se hizo consideración sobre los derechos de segunda generación relacionados con precisamente el trabajo, el aspecto social, los derechos sociales y los derechos culturales, pero siempre desde la perspectiva de la persona, el enfoque individualista o individual. Ya en la tercera generación, pues hace una reflexión en materia de derechos humanos, les decía, jóvenes, aquellas comunidades, aquellos grupos humanos, aquellas colectividades que se quedaron pues invisibilizados prácticamente en el régimen jurídico de cada país, especialmente a nivel de constitución política de la República, empezaron a reclamar algunos derechos de carácter colectivo, como grupos, como pueblos, como comunidades, y Naciones Unidas acoge precisamente estos requerimientos, estas peticiones, estos pedidos de estas colectividades, de estos grupos, de estos pueblos, y razón por la cual pues Naciones Unidas empieza a no solamente a debatir, a discutir y finalmente a tomar decisión y a regular respecto a estos derechos colectivos o los derechos humanos de tercera generación, los derechos, veíamos, voy a ver acá, jóvenes, ya que veíamos acá, por favor, solo un breve repaso. Entonces ya se empezó a hablar de los derechos de solidaridad, de los derechos de los pueblos o derechos colectivos que se refieren precisamente a grupos sociales, razón por la cual veíamos, ya más o menos hablamos de esto, jóvenes, cuáles forman parte de estos derechos de solidaridad, derechos de los pueblos o colectivos, o bien los derechos humanos de tercera generación. Se incluyen acá ya el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al patrimonio artístico, el derecho al patrimonio cultural, a un ambiente sano. Se insiste en esto, jóvenes, en cuanto a ese ambiente sano, no solamente derecho a un ambiente, sino que a un ambiente sano. El derecho de los pueblos indígenas incluyen acá el derecho a la coexistencia pacífica, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Brevemente les hablaba a qué se refiere esto, a diferencia precisamente de los estados. En el derecho internacional público se refiere precisamente a los estados constituidos como organización política de la sociedad de carácter permanente y que dirigen esta sociedad. En cambio, acá los pueblos más hace referencia a la autonomía que precisamente se desprende de la soberanía de un Estado y que se les otorga a los pueblos. Les mencionaba el caso de los pueblos Miskito y Rama, muy específicamente, jóvenes, de Nicaragua.
o del pueblo indígena Sami de Noruega, que se les otorga, se les reconoce expresamente en la ley interna de estos países, al igual que en Panamá, la autonomía a estas entidades o colectividades indígenas. Luego aparece el derecho a la identidad nacional y cultural. Y hablábamos acá, creo que de los rasgos, decíamos jóvenes, de los de rasgos, o acá nos quedamos el día anterior, en la clase anterior, los rasgos de estos derechos colectivos. Hablábamos, por favor recuerden, que son difusos, son específicos. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas, pues se refiere precisamente a los miembros que forman parte, que integran precisamente a los pueblos indígenas. Sin embargo, esto no, tampoco es excluyente si alguien alega formar parte de los pueblos indígenas, aun cuando no sea de los pueblos indígenas, pero se acoge al régimen legal, a los derechos colectivos, pues de igual manera. Tampoco hay exclusión al respecto, jóvenes. Luego se habla de que son diversos porque incluyen derechos individuales y también de grupo. Indivisibles, pues, es de todo el grupo y cada uno de sus miembros individuales. Entonces, también hicimos referencia como rasgo, característica de estos derechos de solidaridad de los pueblos o derechos colectivos que son complementarios, armonizan precisamente los derechos del grupo con los intereses individuales. Les indicaba, jóvenes, acá ha habido un poco de discusión, realmente hay una discusión respecto, por ejemplo, a la represión que estos pueblos realizan, efectúan o ejecutan en relación a sus miembros. Es el caso exactamente, digamos, de un castigo físico, la flagelación, por ejemplo, o el azote. Entonces, ha habido discusión al respecto si el azotamiento o la flagelación de una persona, pues entra prácticamente en colisión con los derechos que consagran los derechos humanos, el derecho a la integridad física, que señala pues que no se deben torturar, no se deben golpear a las personas, sino que en el caso del sistema oficial, de igual manera el derecho internacional en materia de derechos humanos, jóvenes, consagra, por ejemplo, para la represión de un delito o bien para, de una persona, autor de un delito, pues están las cárceles. Sin que implique una cárcel, por ejemplo, prácticamente no implica ninguna tortura a la persona el hecho de que el Estado nacional, en aplicación del derecho penal, pues reprima a sus miembros, a los miembros de la sociedad, encarcelando a aquellos individuos que han incurrido en la comisión de un delito. Sin embargo, los pueblos jóvenes, los pueblos indígenas en este caso específicamente, alegan que para ellos realmente la cárcel implica prácticamente el no resarcimiento de los daños que ha ocasionado una persona a un tercero, sino que entonces lo que hacen precisamente este tipo de aplicación de castigo físico, uno, para que la comunidad pues se dé cuenta públicamente de que hay que evitar incurrir en estos hechos que lesionan la ley y lesionan los derechos de las personas, y por otro lado también privilegian hasta donde sea posible el resarcimiento de los daños, llegando a un arreglo entre victimario y víctima. Entonces, ahí, repito, hay una discusión que veremos cuando abordemos el tema del derecho consuetudinario, o como algunos denominan de manera general, el derecho indígena o la costumbre indígena. Pero a primera vista hay una colisión con los derechos humanos, el derecho a la integridad física, el derecho de primera generación,
en cuanto a la aplicación de estas penas que entran prácticamente en los derechos de tercera generación. Pero oportunamente, les decía, jóvenes, vamos a hacer este comentario. Primero, análisis, comentario, ejemplificación cuando hablamos del derecho consuetudinario o de la costumbre indígena. Hablamos de los requisitos de exigencia de estos derechos colectivos, se refiere y fundamentalmente, por favor, recordemos que el titular del derecho subjetivo, pues es colectivo, el grupo, la comunidad, el pueblo. Dos, el ejercicio del derecho recae sobre un bien colectivo, no un bien individual, aun cuando la persona pertenezca a ese colectivo, pero lo que se está resguardando fundamentalmente es el bien colectivo del grupo. Tres, el interés del sujeto del derecho, de igual manera, jóvenes, es colectivo. Ahora bien, hablamos entonces, el contenido de los derechos colectivos responden al interés del sujeto colectivo, o sea, del grupo, de la comunidad, de la colectividad. Se trata de la protección de bienes jurídicos vitales, esenciales, fundamentales para la existencia del sujeto colectivo. Quisiéramos indicar acá, por ejemplo, jóvenes, lo que ha sucedido a lo largo de la historia en relación particularmente acá a los pueblos indígenas. Resulta ser, por ejemplo, la tierra, el terreno, la tierra, fundamental para su existencia y que más adelante se eleva a una categoría jurídica, en la tierra donde se asienta, por ejemplo, una comunidad o un grupo, se eleva a la categoría de territorio y que se plasma, vamos a ver, en el instrumento internacional emitido por prácticamente acá también por Naciones Unidas, y una de sus organizaciones especializadas, el convenio 169, jóvenes, precisamente plasma en su texto el término territorio al referirse a las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, ¿por qué es vital ese bien jurídico? Porque realmente sin territorio dejan de existir los pueblos indígenas o los grupos que están asentados en ese espacio territorial, en ese espacio físico que sería la tierra. Entonces, razón por la cual se indica que se trata de proteger bienes jurídicos. De igual manera, otro bien jurídico importante para la comunidad, para el pueblo, por ejemplo, el agua. Es esencial, es vital para la sobrevivencia precisamente de ese sujeto colectivo. Entre otros aspectos, entonces, el contenido de los derechos colectivos responde al interés del sujeto colectivo, no tanto al sujeto individual de esa colectividad, sino que, como se indica acá, jóvenes, se trata de proteger esos bienes jurídicos, decía el caso del territorio. Y es aquí donde hay mucha discusión en el caso específico de Guatemala y la aplicación del convenio 169, que forma parte de los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, veremos más adelante la Declaración de Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Es otro instrumento público y le da mucha importancia al concepto de territorio, razón por la cual a veces en las comunidades, cuando hay una autorización de exploración minera y también la explotación minera, pues los estados tienen que realizar una consulta a estos pueblos, porque se van a abordar prácticamente, se van a trastocar bienes jurídicos vitales, esenciales y fundamentales de la comunidad, el territorio que puede ser contaminado, el río que puede ser contaminado precisamente con la explotación minera especialmente. Entonces, el convenio 169 dispone que previo
por parte del Estado a efectuar autorización de explotación minera, debe realizar la consulta a los pueblos indígenas. Quizás no tanto para que los pueblos indígenas digan no, sino que fundamentalmente para llegar a un entendimiento si se autoriza la explotación minera, pues que queden resguardados esos bienes jurídicos de la comunidad, del grupo, de la colectividad, porque son vitales, esenciales y fundamentales para ese sujeto colectivo. Razón por la cual, pues, hablamos de esos derechos colectivos. Y quizá finalmente, jóvenes, por favor, en el término, esto también ya es de su conocimiento, es ya de su haber intelectual, cursaron los derechos humanos, ya llevaron este curso de derechos humanos, pero solo para recordar acá, por favor, para hacer memoria, es importante saber cuáles son las características de los derechos humanos que precisamente están en los derechos humanos de primera generación, en los derechos humanos de segunda generación, en los derechos humanos de tercera generación, y viene una generación más, los derechos humanos de cuarta generación. Pero vamos repito, jóvenes, a recordar. La doctrina de derechos humanos nos señala que los derechos humanos son universales, y veremos por qué son universales, porque es su consideración de derechos universales. Los derechos humanos son prioritarios. 3, los derechos humanos son innegociables. 4, son fundamentales. 5, históricos. 6, transnacionales. 7, irreversibles. 8, progresivos. Entre las características más importantes pudieran haber más. En algunos textos encontramos menos, pero hacemos relación de estas características, 8 características, jóvenes. No sin antes quisiera detenerme un momentito acá, por favor, disculpe, por favor. El día de hoy, a mediodía, les subí a las diapositivas que les había indicado, jóvenes, sobre este tema, los derechos colectivos, esto que estamos viendo ahora. Pero aprovechando también ya les subí lo referente a la crisis, diapositivas igual, a la crisis del Estado de Derecho, para que ustedes adelanten su lectura. Vamos a abordar también la crisis del Estado de Derecho hoy. Sin embargo, si no concluimos hoy, pues ya tiene conocimiento para el día lunes, que nos toca clase presencial. Así que en Classroom ya están estas diapositivas subidas, jóvenes. Dicho esto, volvemos nuevamente entonces a estas características. Decía, ¿por qué se consideran universales? Se indica, jóvenes, son universales, se deben reconocer a todos los seres humanos, pequeños, grandes, adultos, hombres, mujeres, sin exclusión de nadie, obviamente en todo el planeta. Es mal si el hombre se fuera de igual manera, el ser humano se fuera a otro planeta, pues en tanto ser humano le acompañará igual los derechos humanos, jóvenes. De ahí su carácter universal. No es solamente planetario, sino que donde el ser humano esté presente. Obviamente hasta el momento pues estamos en nuestro planeta, pero es de carácter universal. Es para todos los seres humanos. A nadie se le excluye en el marco, en la regulación y en la observancia y aplicación de los derechos humanos universales. 2. También se dice como característica de los derechos humanos son prioritarios. Al entrar en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos de manera preferente. Son prioritarios. Podríamos poner como ejemplo, jóvenes, en el caso de nuestro país, los derechos humanos prioritarios, lo que sucedió y sucede precisamente
con la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra Constitución, el derecho penal guatemalteco, nuestro derecho penal, y el Pacto de San José, que es un instrumento internacional esencialmente de derechos humanos. Recordemos, jóvenes, en el artículo, solo quisiera recordarles, por favor, en el artículo 46 de la Constitución Política de la República, pero antes el ejemplo, por favor, antes de leer el artículo 46 de la Constitución Política de la República. Encontramos, jóvenes, que en la Constitución está autorizada la aplicación de la pena de muerte, o regulada, digamos, la pena de muerte. Se puede aplicar la pena de muerte y ya en el derecho penal igual se desarrolla ese principio constitucional acerca de la pena de muerte y en los casos en que se puede aplicar la pena de muerte. Sin embargo, el Pacto de San José, jóvenes, que es eminentemente de derechos humanos, pues da la opción, si queremos, a los estados a buscar otra forma preferente a la pena de muerte. Entonces, acá encontramos prácticamente, hay un criterio, quizás no universal, pero hoy día, jóvenes, que la pena de muerte no disuade a las personas para incurrir en delito. Se ha tomado, digamos, como algo disuasivo para que no se cometa este tipo de delitos. Pero lo cierto es entonces, el Pacto de San José abre esa posibilidad de la no aplicación de la pena de muerte, razón por la cual pues en Guatemala ya no se aplica la pena de muerte. Ya hace años. Y de ahí entonces el artículo 46 de la Constitución Política de la República de nuestro país, la Constitución Política de la República de Guatemala, de nuestro país, jóvenes, pues regula la preeminencia del derecho internacional, precisamente en relación al derecho interno, al prescribir, a señalar, a regular, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Encontramos entonces acá esta característica de prioritario, o se le da prioridad precisamente a las disposiciones que implican derechos, reconocimiento de derechos humanos al entrar en conflicto con otros derechos. Entonces acá encontramos este ejemplo, jóvenes, razón por la cual en Guatemala ya no se aplica la pena de muerte, porque resulta ser los derechos humanos pues son prioritarios. 3, innegociables. Ninguna sociedad debe negar la protección de estos derechos. Ninguna sociedad. Son innegociables, no se puede negociar, no se puede llegar a un tendido más, por decir así, como una renuncia. Son innegociables. Es lo que sucede exactamente en materia de derechos humanos, igual, jóvenes, lo que sucede, a modo de ejemplo, por favor, a modo de ejemplo, en cuanto a los derechos económicos y en cuanto a los derechos sociales, especialmente, jóvenes, en cuanto a derechos económicos, el derecho al trabajo. La Constitución de la República nuestra regula el tema laboral, el tema de trabajo. De igual manera, jóvenes, consagra en su texto relacionado al trabajo en nuestro país, y por decir así, jóvenes, no es que se replique, pero se desarrolla como principio general constitucional, principio constitucional
el tema de derechos trabajos en cuanto a los derechos laborales. Dispone el artículo 106 de la Constitución Política de la República, jóvenes, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Qué sucede? Sabemos, y esto también es de su conocimiento ya, jóvenes, que creo que ha llevado derecho de trabajo, en caso, por ejemplo, de que se dispusiera en un contrato de trabajo, jóvenes, la renuncia, por ejemplo, a uno de los derechos laborales. Pensemos de renuncia al aguinaldo, por ejemplo, que es un derecho que le corresponde al trabajador, o renuncia a la indemnización. Pues se negoció sobre precisamente la negociación, jóvenes, fue negociada y el trabajador con la finalidad o con el propósito de tener un trabajo, pues renunció a ese derecho. Y se plasmó en el contrato de trabajo. Ese contrato fue firmado tanto por el patrono como por el trabajador. Sin embargo, de conformidad con la Constitución, decimos, jóvenes, artículo 106, son irrenunciables o irrenunciabilidad de los derechos laborales. Aun cuando el trabajador renunció a su derecho humano al trabajo y a este tipo de prestaciones, pues la Constitución de la República en su segundo, en esta parte, bueno, en el artículo 106 dispone, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio u otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces, aquí tenemos esta característica de los derechos humanos. Son innegociables. Y específicamente en el caso de los derechos económicos de segunda generación, encontramos pues acá acogimiento y recogimiento, está plasmado en la Constitución, jóvenes, esa irrenunciabilidad. Y en caso de que se renunciara, estamos viendo, pues resulta ser nulo ipso iure. Entonces, desde ahí encontramos que ninguna sociedad debe negar la protección de esos derechos. Al contrario, en la medida de lo posible, ampliar el espectro de derechos básicamente humanos, en este caso, a favor precisamente de las personas fundamentales, anteriores y superiores a cualquier autoridad. Anteriores y superiores a cualquier autoridad. Acá voy a hacer referencia, jóvenes, principalmente ya hablando precisamente de los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad o el derecho de los pueblos, el derecho colectivo. Básicamente, por ejemplo, en Guatemala, hablemos del caso de nuestro país, jóvenes. En Guatemala se constituyó el Estado a partir precisamente de la conquista, hablábamos más o menos 1500, podríamos decir, ya que el descubrimiento fue en 1492, sin embargo, específicamente en el caso de Guatemala, se habla de 1524, con la llegada de Pedro Alvarado y sus soldados, y luego se constituye precisamente el Estado centralizado español en nuestro territorio. A partir de ese momento, entonces, el Estado surge y obviamente también aparece el derecho a través de las famosas cédulas reales que vienen de España. Y la conquista, pues los conquistados, pues sabemos, se invisibilizaron, se reconocieron sus derechos,
y toda la consideración respecto precisamente a los conquistados jóvenes, y se impuso el Estado centralizado monárquico español. Y el derecho a través, repito, de las cédulas reales. Pero resulta, jóvenes, que habían comunidades, habían grupos humanos, habían colectividades precisamente antes de 1524, partiendo de una fecha convencionalmente, antes de 1524. Y que tenían derechos precisamente respecto, por ejemplo, al idioma. Tenían derechos respecto a su territorio, respecto a su familia, tenían derechos en su calidad de seres humanos, y podemos hablar acá de derechos humanos respecto a su mundo, a lo que fueron creando a su cultura durante, no sé, 2000, 3000 años antes. Razón por la cual entonces ya acá se habla de que aun cuando el Estado se haya constituido, pero esos derechos son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Pero se constituye el Estado, pasaron 300 años, 3 siglos, los derechos se reconocieron algunos, sin embargo, Guatemala logra la independencia, pues ya se empiezan a hablar de estos derechos y con mayor razón, más o menos unos 20 años para acá, cuando la doctrina de los derechos humanos va a tomar mayor auge. Entonces, esos derechos, jóvenes, son, como se dice, anteriores y superiores a cualquier autoridad, en este caso específicamente a cualquier autoridad estatal. En consecuencia, esos derechos fundamentales que se están reclamando ahora, que se están visibilizando, no solamente en el caso de Guatemala, en varias partes del mundo hemos hablado de esto, jóvenes, pues el Estado tiene la obligación de reconocer esos derechos, consagrar esos derechos, pues si hablamos precisamente, solo disculpen jóvenes, por favor. Si hablamos precisamente de estos derechos jóvenes, ahí estamos. Los derechos humanos, pues, se plasman fundamentalmente en el pacto social que recoge los intereses de la sociedad civil, los intereses fundamentales de la sociedad, que es la Constitución Política de la República. Ese pacto, ese compromiso social que precisamente establece derechos de los ciudadanos, pero también establece los derechos y obligaciones de los que gobiernan, de las autoridades. Razón pues por la cual, jóvenes, se indica de que son derechos fundamentales. Son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Y quisiera decirles esto, va para todo el mundo, jóvenes, les mencionaba este ejemplo. Sin embargo, razón por la cual se alega, jóvenes, al ser derechos fundamentales, los derechos humanos, entonces, el reconocimiento de estos derechos por parte de cualquier Estado en cualquier parte del mundo, les voy a hablar de un cliché que siempre se dice, no es una concesión graciosa del Estado. No es un regalo del Estado. No es una regalía del Estado, no es un regalo, un obsequio del Estado reconocer estos derechos humanos, todos los seres humanos, sino que es una obligación del Estado el reconocimiento precisamente de estos derechos por la naturaleza misma de ser derechos humanos, universales, prioritarios, innegociables y fundamentales. 5. Históricos. Pues los derechos humanos se indica que cambian con el tiempo. El catálogo se agranda, se amplía, se abre cada vez más. Es como, podríamos decir,
aun cuando va hasta acá, jóvenes, es progresivo, pero se va ampliando cada vez más. Así tenemos los derechos humanos de primera generación. Se ciñen esos derechos humanos a los derechos civiles y a los derechos políticos. Sin embargo, la sociedad creciendo de igual manera, desarrollando su pensamiento, sus ideas, de igual manera, jóvenes, sus instituciones, al plasmar esas ideas, por ejemplo, las ideas jurídicas, al plasmar las instituciones como el derecho, el mismo Estado al plasmar, las ideas políticas que se plasman a través del Estado, las ideas educativas, ideas religiosas, ideas morales, ideas, la cantidad de ideas que circulan en la sociedad, que aparecen en la sociedad. Entonces, así tenemos, les decía, son históricos porque cada vez cambia. Entonces, primera generación, derechos civiles y políticos. De segunda generación, hemos hablado de los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, y ahora se habla precisamente de los derechos de tercera generación. Se va ampliando cada vez más. Se va cambiando en el tiempo, pero cambiando no quiere decir en desmedro, jóvenes, sino que cambiando en el sentido de fortalecimiento, en el sentido de que surgen más derechos, pero no porque desaparezcan, sino al contrario, se refuerzan, como hemos visto, por ejemplo, los derechos de tercera generación complementa y refuerza los derechos de primera generación. No se suprimen, no se sustituyen, al contrario, les dan, el espectro es mayor de estos derechos. Luego, el catálogo se agranda. Así ahora, aunque no nos corresponde ver, se habla, por ejemplo, los derechos de tercera generación, de cuarta generación, en relación a la vida in vitro, por ejemplo, jóvenes, realmente hasta dónde los derechos humanos van a ir regulando la vida in vitro. Incluso hay un tema muy, muy interesante ahora, hasta dónde la inteligencia artificial, toda la creación respecto al tema de inteligencia artificial, jóvenes, ¿en qué medida afectan? ¿En qué medida tienen alguna consecuencia en la vida del ser humano? Y probablemente, repito, allá hay algunos tratadistas de derechos humanos que abordan con mucha propiedad y con mucha autoridad estos temas de los derechos humanos de cuarta generación. Entonces vienen conforme al paso, al desenvolvimiento de la sociedad, a ese desarrollo de la sociedad de carácter histórico, pues de igual manera los derechos humanos van en crecimiento, van ampliándose cada vez. Como se indica acá, el catálogo se amplía aún más. 6, transnacionales. No dependen de su nacionalidad ni del territorio donde se ubica la persona. No dependen de su nacionalidad ni del territorio donde se ubica la persona. Más o menos acá nos habla, jóvenes, en relación precisamente al tema territorial, es prácticamente no queda limitado, no quedan limitados los derechos humanos, ni ceñidos los derechos humanos al territorio. Entonces, en su caso, la nacionalidad, no importa de qué nacionalidad sea la persona, no importa qué territorio se refiere a la persona o esté ligada a la persona, sino que por el hecho mismo de ser persona, ser humano, pues los derechos humanos deben respetarse. Los derechos humanos, jóvenes, deben respetarse en este caso, al hablar de la transnacionalidad o como rasgo característica de los derechos humanos, que van más allá de las fronteras patrias, más allá del territorio estatal. De tal manera, un guatemalteco se traslada a México, pues por ser humano, pues lleva sus derechos humanos
están ahí los derechos humanos, debe ser respetado como ser humano. No obstante, y sabemos, jóvenes, lamentablemente a veces pues estos derechos humanos pues, sufren todo tipo de tropelías, de atropellos, pero precisamente no tiene límite territorial ni límite de nacionalidad los derechos humanos. Más o menos hablamos prácticamente de universalidad. Y acá más se refiere a la territorialidad, jóvenes, pero es para todos, y esté donde esté la persona, ya sea que en este caso sea nacional o esté de tránsito en el territorio de un estado. Irreversibles. La irreversibilidad de los derechos humanos, les indicaba, jóvenes, que está en estrecha relación también con la característica de históricos, es decir, que va hacia adelante. Va hacia adelante, va ampliándose el espectro o el catálogo de derechos humanos. El hecho que surjan nuevos derechos humanos, como estamos viendo ahora, y aquí nos hemos detenido en los derechos humanos de tercera generación, les decía, no vamos a ver la próxima generación, pero el hecho de que aparezcan estos derechos humanos no descalifica, no anulan los derechos humanos de primera generación, por ejemplo, los derechos humanos de tercera generación. No prácticamente deja sin efecto, no deja sin efecto los derechos humanos de segunda generación. No dan marcha atrás. No dan marcha atrás los derechos humanos, jóvenes. No es aquello, bueno, ahora pues apareció un nuevo derecho, entonces el derecho anterior pues queda sin ningún efecto, sin ninguna observancia, al contrario. En la medida que se amplíe, en la medida que el catálogo sea grande, pues mejor para los seres humanos. Pero no implica dejar sin efecto, anular los derechos humanos de anteriores generaciones. Luego, son progresivos finalmente, jóvenes, como rasgo, repito, hay varios, hemos escogido hemos prácticamente escogido estos rasgos, jóvenes, hay varios, dependiendo de qué autor aborde el tema de los derechos humanos, pero consideramos importantes, consideramos relevantes estas características de los derechos humanos. Allí encontramos finalmente en esta diapositiva, en esta nuestra presentación, los derechos humanos son progresivos, van de generación en generación, va en progreso, estrechamente relacionado con la característica histórica. Acá tenemos, jóvenes, entonces va en progreso, va de una generación a otra, va prácticamente en ascenso, va progresivamente el catálogo de los derechos humanos, el espectro, podríamos decir, jóvenes, de los derechos humanos. Entonces, favorece a una generación, pero también entra y se articulan los derechos humanos logrados por una generación en el tiempo de una generación se articulan perfectamente con la próxima generación, la futura generación, obviamente de seres humanos, de habitantes de un territorio y si queremos, jóvenes, de los seres humanos que ocupamos precisamente el planeta Tierra. Entonces sería fundamentalmente, repito, cuando hablamos de las características de los derechos humanos, hemos visto en qué consiste su universalidad, la prioridad, la innegociabilidad, que son fundamentales, son de carácter histórico, transnacionales, va más allá del tema territorial. Probablemente aquí podemos hablar del jus soli, por ejemplo, jóvenes, al hablar de nacionalidad, estamos ligados por el suelo a un estado, pero va más allá de ello, jóvenes.
no dependen de la nacionalidad ni del territorio, son irreversibles y finalmente, para nuestra exposición, son progresivos, van de generación en generación. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Pues si no hay, básicamente sería nuestra exposición sobre los derechos colectivos que se refieren principalmente a grupos, a, valga decir, a colectivos, a comunidades, a pueblos. Veremos más tarde la diferencia entre población y pueblo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues entramos ya a la crisis del Estado del Derecho. Les leeré una parte, jóvenes, no hay. Entonces, si me permiten, por favor, voy a dejar